Bienvenidos a la clase 4. Vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad y la presentación antigénica. Vamos a encontrar, al leer la literatura dentro de la parte de inmunología, dos términos que se pueden utilizar en forma alternativa, pero que significan dos cosas diferentes. Uno es el complejo mayor de histocompatibilidad y el otro es el antígeno leucocitario humano o HLA. El complejo mayor de histocompatibilidad es la región donde se agrupan los loci genéticos que son reguladores de la síntesis de los antígenos leucocitarios humanos, es decir, del HLA, y se van a heredar de acuerdo a las leyes de Mendel. Esta zona está ubicada en el brazo corto del cromosoma 6, mientras que el antígeno leucocitario humano corresponde a las moléculas localizadas en la superficie de las células de distintas especies animales, están codificadas por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad es la región genética y el HLA es la expresión proteica de esa secuencia de genes. Les dije, está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Y aquí tenemos un esquema donde tenemos que existen diversas regiones de clase 1, clase 2, clase 3 y cada una va a codificar para diferentes tipos de HLA. Por lo tanto, vamos a tener HLA1 y HLA tipo 2 con diferentes subtipos. Entonces, en el brazo corto como somos 6 vamos a tener tres regiones. Una región que se llama región clase 1, una región que se llama clase 2 y una región que se llama región clase 3. La región clase 1 va a codificar para los subtipos HLA-B, A, B, C, D, E, F, G, H, mientras que para los clase 2 va a codificar para los DP, DQ, DR, DO y sus diferentes subtipos. Y en la región clase T se va a codificar el citocromo P450, el citocromo C21b, los leucotrienos, el factor necrocitumoral alfa y el leucotrieno alfa y beta. Acá tenemos entonces un cuadro de resumen donde vemos que el HA clase 1 puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, mientras que el clase 2 puede ser de Q, de P, de R, de O. Corresponde a un grupo de genes que están ubicados, como les dije, en el brazo corto del cromosoma 6. Ocupan un segmento de DNA de 4 megapares de base, vivan desde el 6p2131 hasta el 6p2132. Son aproximadamente 400 genes conocidos y se heredan. Cada individuo tiene un haplotipo paterno y un haplotipo materno. Hay haplotipos que son mucho más frecuentes en la población general y estos haplotipos esta combinación de haplotipos va a ser más frecuente de acuerdo a la diversidad y el cruce de la población que exista. Puede estar codificado incluso a zonas geográficas y a razas o a etnias poblacionales. Acá tenemos lo que es la herencia de la HLA. Esta va a estar regida por las leyes de Mendel. La ley de Mendel dice que tenemos dos componentes de cada, tenemos dos cromosomas de cada característica y vamos a expresar el gen dominante de acuerdo a la secuencia que tengamos. Si tenemos del padre y la madre dos haplotipos, por ejemplo, del padre tenemos A y B y de la madre tenemos C y D, vamos a tener entonces las combinaciones AC, AD, BR, BC y BD. ¿Okay? La segunda ley de Mendel dice que cada haplotipo, o cuando tenemos más de un carácter que se hereda, cada carácter se va a secretar de forma independiente. Por lo tanto, entonces cada haplotipo que comparta el padre y la madre, o que expresen el padre y la madre, se va a heredar en forma independiente. Ahora vamos a hablar de las moléculas HLA clase 1. Estas están compuestas por los locus HLA, B, C, D, E, F, G y H. Van a presentar antígenos intracelulares, ya sean virales o tumorales, y para ser reconocidos por los linfocitos T CD8, es decir, los citotóxicos. Están compuestos por dos cadenas, una cadena pesada o alfa, que está codificada en el complejo de histocompatibilidad, y una cadena de beta 2 microglobulina, que está codificada en el cromosoma 15. En la mayoría de las células está presente en la mayoría de las células nucleares del organismo y es mínima o nula en el endotelio, en las glándulas de Brunner duodenales, en el trofoblasto velloso y las neuronas del sistema nervioso central. Aquí vemos que la cadena alfa tiene tres dominios.
alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entre el dominio alfa 1 y alfa 2 hay un pliegue que se llama bolsillo peptídico. Este bolsillo peptídico es donde se va a colocar la molécula antigénica que va a ser presentada. Moléculas HLA clase 2. Estas están descompuestas por los locus DR, DQ, DP, DO. Aquí se van a presentar antígenos de proteínas extracelulares endocitadas y van a ser reconocidos por los linfocitos T CD4. Están compuestos por una cadena alfa y una cadena beta. Cada uno de los dos dominios de extramembrana, alfa 1 y beta 1, van a formar el bolsillo de presentación de antígeno o el bolsillo peptídico. El dominio beta 2 es el sitio de unión al CD4 de los linfocitos T. Esta está presente solamente en aquellas células presentadoras de antígenos profesionales, es decir, macrófagos, monocitos, linfocitos B, en algunos linfocitos T y los NK activados, en los progenitores hematopoyéticos, en algunas células leucémicas y células de diferentes tipos de tumores. Acá tenemos la cantidad de halotipos que son posibles en cada uno de los diferentes tipos de HLA. Fíjense de los clase 1, esto nos habla de la variabilidad. En los clase 1 tenemos que en la HLA-A hay 1448 halotipos diferentes de HLA-A, 1988 del B, 1119 del C, 3 del E, 4 del F y 16 del G. Por su parte los HLA clase 2, entonces tenemos los DMA tipo 4 halotipos diferentes, el DMB 7 halotipos diferentes, el DOA 3 halotipos diferentes, el DOP 5, el DPA1 17, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos habla de que en un individuo puede haber combinaciones HLA de varios tipos del clase 1 y varios tipos del clase 2. Entonces, fíjense la cantidad infinita de combinaciones que hay para la histocompatibilidad. Entonces, en resumen, si el péptido intracelular es presentado en un HLA clase 1 para ser reconocido por el linfocito T CD8. Si el péptido es extracelular, va a ser presentado en HLA clase 2 para ser reconocido por el linfocito T CD4. Vamos a hablar de cómo se hace el proceso de presentación antigénica en las moléculas HLA clase 1. Acá tenemos una molécula, una célula X que presenta o está infectada por un virus. En el virus existe unos mecanismos de detección de proteínas anormales. Estas proteínas van a ser transportadas a través de los microtúbulos a una estructura que vemos acá en forma de un cilindro gris que se llama proteosoma. El proteosoma va a destruir o va a hidrolizar esa proteína gigante que estuvo y la va a convertir en partículas antigénicas mucho más pequeñas, que van a ser los epítopos. Las proteínas o estas consecuencias de aminoácidos más pequeñas van a cruzar al retículo endoplásmico rugoso a través de una proteína que se llama proteína TAP. En este sitio van a ser unidas al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que ya está prefabricado en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, una vez que estas moléculas, estas secuencias de aminoácidos que son más pequeñas, llegan al retículo endoplásmico, van a ser incluidas en el bolsillo peptídico del complejo del HLA clase 1. HLA clase 1 va a ser incluido en una vacuola exocítica y va a ser trasladado a el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a ser estabilizada la molécula, va a ser anclada firmemente la molécula y posteriormente nuevamente una molécula exocítica hacia la superficie. Llega a la superficie, es expresada y solamente tiene que esperar por la presencia de un linfocito T que sea capaz de reconocer esta molécula. El linfocito T va a reconocer la molécula a través de su TCR y va a reconocer el péptido antigénico presentado y a través de su CD8, en este caso, va a reconocer a la beta 2 microglobulina, reconociendo que es una molécula de HLA clase 1. Dicho reconocimiento, entonces se va a activar la respuesta inmune, que en este caso sería citotoxicidad celular, mediada por los linfocitos T.
Ahora vamos con la presentación de antígenos en la molécula HLA clase 2. El proceso, como ya les dije, se va a dar solamente en las células presentadoras de antígenos profesionales, es decir, aquellas células que tienen capacidad fagocítica. Entonces, esto va a comenzar con la presencia de un antígeno exógeno, un antígeno extracelular. Este antígeno extracelular va a ser ubicado por el macrófago, por ejemplo, y va a iniciarse entonces el proceso de fagocitosis. Esta molécula entonces va a ser captada y va a ser endocitada por el macrófago. Una vez incluida dentro del citoplasma, entonces va a estar contenida dentro de una molécula que se llama fagosoma. Igualmente en el citoplasma vamos a tener los lisosomas, que son vacuolas están propias del macrófago, donde contienen enzimas proteolíticas. El lisosoma se va a unir al fagosoma y se va a formar lo que se llama un fagolisosoma, produciendo entonces la destrucción o la hidrólisis de la molécula fagocitada en fragmentos más pequeños. En este caso, este fagolisosoma con esas moléculas ya hidrolizadas no va a entrar al retículo endoplásmico, sino que por el contrario, el complejo mayor, la molécula del complejo mayor histocompatibilidad clase 2, que está producida en el retículo endoplásmico, va a ser enviada en forma de una vacuola exocítica al citoplasma. Allí se va a encontrar con el fagolisosoma. Esta molécula de HLA que está contenida en la vacuola tiene una proteína que vemos allí como una U roja que se llama proteína CLIP. Esa proteína CLIP lo que va a hacer es evitar que se vayan a presentar antígenos no adecuados en esa molécula. Una vez que se une el fagolisosoma con la vacuola que contiene al HLA o la molécula HLA clase 2, entonces esta proteína CLIP va a ser retirada y en el bolsillo peptídico se va a unir la molécula o la fracción del antígeno que va a ser procesado, que va a ser presentado. Esta molécula va a llegar a la superficie donde va a ser expresada en espera de un linfocito que sea capaz de reconocerlo. Entonces, en este caso, el TCR va a reconocer a la molécula montada en el bolsillo peptídico y por su lado el CD4 va a reconocer a la cadena alfa, a la cadena alfa, para entonces entender que es una molécula de clase 2 y es un linfocito C CD8 para entonces iniciar la respuesta y activar la respuesta inmune. Una vez que se ha hecho el reconocimiento, se activa la respuesta inmune, que sería la activación de los linfocitos B para su conversión en célula plasmática y la producción de anticuerpos contra los antígenos ya establecidos. Esto es un esquema de resumen de lo que les acabo de comentar, donde vemos el proceso de presentación antigénica en el HLA clase 1 y en el HLA clase 2. Es importante que se llama proceso de restricción. La restricción es simplemente una forma de control de la presentación antigénica. Entonces, tenemos que tener que el HLA donde se esté presentando la célula sea el HLA adecuado, tiene que ser el péptido antigénico adecuado y el linfocito T que lo reconoce tiene que ser el adecuado. Si tenemos el péptido adecuado, tenemos el linfocito T adecuado, pero la presentación antigénica se da en una molécula de HLA no adecuada, no va a haber reconocimiento. Si tenemos el linfocito T adecuado, la molécula de HLA adecuada, pero el péptido antigénico que se presenta no es el adecuado, entonces tampoco va a haber reconocimiento. El HLA tiene múltiples utilidades, aparte del reconocimiento de la histocompatibilidad, aparte de la presentación antigénica, puede servir como un marcador de predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, eso se llama el riesgo relativo. Por ejemplo, los pacientes que tienen HLA-27 tienen un mayor riesgo de presentar espondilitis anquilosante o síndrome de Reiter. Los que tienen el HLA-C asterisco 06 tienen mayor riesgo de psoriasis. Los que tienen el HLA-B asterisco 5701 hipersensibilidad a la vacavir y así sucesivamente en diferentes enfermedades, incluso en los cuadros alérgicos. Esto es importante tomarlo en cuenta porque esto sirve como marcador diagnóstico en caso de algunas enfermedades importantes. La importancia biológica entonces del HLA. Tenemos la restricción del reconocimiento antigénico, genotipaje de tejido para el trasplante,
genotipaje de poblaciones para estudios de poblaciones y determinación de paternidad, determinación de riesgo relativo para algunas enfermedades, caracterización evolutiva y en algunos casos marcadores de respuesta farmacológica. Otra cosa importante que no tiene que ver con la inmunología desde el punto de vista biológico es que el HLA está involucrado en la producción de las feromonas. Estas feromonas son capaces de ser reconocidas por el olfato de los individuos de la misma especie para el reconocimiento de la diversidad de HLA y buscar, digamos, parejas para reproducir.